Principio de funcionamiento de un generador síncrono de corriente alterna. El generador síncrono, o también llamado alternador, funciona con el principio de inducción electromagnética. Es un tipo de máquina eléctrica rotativa que convierte energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna. Esto significa que genera electricidad a partir del movimiento de un conductor eléctrico dentro de un campo magnético. Antes de empezar vamos a recordar la ley de Faraday. Esta ley nos dice que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor o espira. Esto quiere decir que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espira por donde circule una corriente, para conseguir que se genere la fuerza electromotriz. Aquí te explico el proceso. Rotor, o inductor principal. El rotor es la parte giratoria del generador y está compuesto por un eje y un conjunto de polos electromagnéticos. Estos polos están conectados al inductor principal, y se excitan con corriente continua para crear un campo magnético giratorio. Estator o inducido principal. El estator es la parte estacionaria del generador y consta de un núcleo laminado y un conjunto de bobinados trifásicos distribuidos en las ranuras del núcleo. Cuando el rotor gira, el campo magnético induce corriente en los bobinados del estator, generando corriente alterna. Excitatriz. La excitatriz es una parte del generador que proporciona la corriente continua necesaria para excitar los polos electromagnéticos del rotor. La excitatriz puede ser independiente o estar integrada en el propio generador. Campo magnético. Alrededor del rotor se crea un campo magnético por medio de imanes o electroimanes, uno con polo norte y otro con polo sur, entre ellos se genera un campo constante de acuerdo al principio de inducción magnética. Salida. La salida de un generador síncrono de corriente alterna con excitación es corriente alterna trifásica, que consiste en 3 ondas sinoidales con una diferencia de fase de 120 grados entre ellas. Voltaje. El voltaje de salida del generador depende de la intensidad del campo magnético del rotor, la velocidad del rotor y la construcción del generador. Se puede ajustar el voltaje de salida controlando la corriente de excitación. Frecuencia. La frecuencia de la corriente alterna está determinada por la velocidad del rotor y el número de polos del generador. En un sistema de 60 Hz, un generador de 4 polos debe girar a 1800 RPM para producir corriente alterna de 60 Hz. Corriente. La corriente de salida del generador depende de la carga conectada. Cuanto mayor sea la carga, mayor será la corriente que fluye a través del generador. En resumen, el movimiento del rotor dentro del campo magnético induce una corriente eléctrica en las bobinas y esta energía eléctrica generada es llevada a los sistemas de distribución o carga.